El inicio de 2022 es absolutamente aciago para el periodismo en México. En apenas 6 semanas de año, en el momento de grabar este video, ya han sido asesinados 5 reporteros. O 6, dependiendo del criterio. ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Hay razones que expliquen un inicio de año particularmente violento? ¿Influyen los ataques del presidente López Obrador a los medios de comunicación o no tiene nada que ver? Vamos a repasar las razones de esta horrible situación. Cuando llegué a México para quedarme a trabajar y a vivir aquí de forma indefinida, en enero de 2016, tenía claro que la situación del periodismo en este país es muy delicada. Pero quise intentar mantenerme al margen, porque sabía que ni yo tenía las herramientas para cambiar las cosas, ni es mi trabajo hacerlo. Porque eso sería, cuanto menos, prepotente e ignorante. Pero con el paso de los años, encogerme de hombros y mantenerme al margen ha dejado de ser una opción. Porque los problemas de México son también mis problemas. Y cuando sé que compañeros míos han recibido amenazas de muerte, compañeros con quienes he trabajado codo con codo, y con quienes he compartido cervezas, no puedo quedarme sencillamente callado. Y aunque va implícita, este no es un video de denuncia, sino de análisis. Quiero intentar ayudar al mundo, o al menos a quien quiera verme, a entender qué está pasando y por qué está pasando. ¿Por qué 2022 ha comenzado con 5 periodistas asesinados? Los mismos que antes podían morir en todo un año. Lo primero que quiero hacer es quitarme de encima cuál es el rol del presidente Andrés Manuel López Obrador en todo esto. Los ataques constantes que el presidente lanza contra la prensa desde el atril de su conferencia diaria mañanera son absolutamente deplorables. Y sin duda degradan la calidad de la democracia mexicana. Pero creo que no son un factor determinante en este inicio de año especialmente violento contra los y las periodistas. Aunque, desde luego, los ataques desde el gobierno no ayudan. Cuando un presidente goza de una aprobación del 60% y usa esa popularidad para señalar a periodistas, no es descabellado que más de uno se sienta amparado por el poder a la hora de amedrentar y de intimidar. Pero no es tan sencillo como decir que si se mata a periodistas es porque el presidente incita al odio, porque no es así. La crisis viene de lejos. Para explicarlo, me permitirás que me remonte brevemente al pasado. La situación en realidad nunca fue buena, pero todo comenzó a agravarse de verdad a mediados de los años 80. Entonces, carteles como el de Guadalajara habían estado ganando poder y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la famosa DEA, aumentó sus operaciones encubiertas en México con el objetivo de frenar la llegada de drogas a su país. Pero estas operaciones salieron mal. Y lo que lo cambió todo para siempre fue el asesinato del agente Enrique Kiki Camarena en 1985, a quien el cartel de Guadalajara secuestró en la capital de Jalisco para luego torturarlo y matarlo. El asesinato de Camarena fue lo más lejos que había llegado nunca el narco mexicano, y Estados Unidos lanzó un operativo de búsqueda y captura como nunca antes se había visto. Esta escalada llevó a los carteles a reforzarse para combatir la presión de los gobiernos de México y de Estados Unidos. Además, el crimen llevó al arresto del fundador del cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, quien estuvo en la cárcel hasta 2013 y hoy está huido de la justicia. Su detención fracturó al cartel, lo que a la vez hizo que surgieran nuevos grupos criminales como el cartel de Sinaloa. Y esto provocó un aumento de la violencia porque estos carteles comenzaron a disputarse el terreno con mayor ferocidad. Desde entonces, estos grupos criminales no han hecho más que acumular poder y fuerza, y han logrado infiltrarse más y más en el Estado, haciendo casi imposible eliminarlos. Prueba de ello es que la guerra contra el narco que lanzó el expresidente Felipe Calderón a finales de 2006 solo sirvió para que las cifras de asesinatos en México se dispararan hasta equipararse con las de países en guerra. El impacto de la guerra de Calderón lo vemos reflejado también en los asesinatos de periodistas, que pasaron de entre 1 y 4 al año durante el sexenio de Vicente Fox a entre 8 y 10 durante los años de Calderón, solo con una excepción en 2007. Y de ahí ya nunca nos recuperamos. Con Enrique Peña Nieto en el poder en 2012, las cifras de asesinatos en el país, incluyendo las de periodistas, fueron a la baja durante los primeros años. Pero a partir de 2016 la tendencia volvió a ser al alza y desde entonces solo la pandemia ha logrado reducir, y solo ligeramente, esas cifras.
La llegada de López Obrador al poder tampoco ha resuelto la situación, y aunque no haya cambiado nada, y a pesar de los ataques del presidente a la prensa, esto tampoco ha empeorado la situación particularmente como muestran las cifras. El por qué hemos comenzado 2022 con 5 o 6 asesinatos en un mes y medio no tiene razones específicas. No ha ocurrido nada en particular que pueda explicarlo. Personalmente yo creo que 2022 terminará como un año especialmente violento y que quizás marcará una tendencia dramática, pero no creo que acabemos el año con 20 o con 25 periodistas asesinados. Y ojalá no me equivoque. Pero que quede muy clara una cosa, deberíamos terminar el año con los mismos periodistas asesinados que hay hoy. Ni uno más, nunca más. Pero también soy muy consciente de que, por desgracia, no será así. Pero, aunque los asesinatos de periodistas hayan ido al alza de forma muy similar a cómo han aumentado los homicidios en general en el país, y estos a la vez hayan crecido de la mano con el aumento de poder del narco, esto no significa que solo los carteles maten a periodistas, en absoluto. Según datos de Artículo 19, una organización que defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa en todo el mundo, el 40% de asesinatos de periodistas en México durante este siglo han venido del gobierno. Sobre todo de los gobiernos estatales, que tienen gran autonomía del gobierno federal y que tienden a ser mucho más débiles, y también de los gobiernos municipales. Es donde el narco y el crimen organizado en general logran infiltrarse más, donde la corrupción permea en todos los estamentos oficiales, desde la policía hasta las estructuras de gobierno, pasando por la fiscalía e incluso las y los jueces. Así se explica, por ejemplo, que desde el año 2000, solo en el estado de Veracruz hayan sido asesinados 31 periodistas, 18 de ellos durante el sexenio de Javier Duarte. El caso más flagrante fue el de Rubén Espinosa, un fotógrafo de la revista Proceso y de la agencia Cuarto Oscuro, que fue ejecutado en julio de 2015 junto a 4 mujeres en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, donde estaba refugiado. En México ser fotoperiodista es en muchos casos la muerte. También depende del enfoque que tú le quieras dar, ¿no? Y de lo que tú quieras ver y lo que tú quieras decir. Duarte es el gobernador que cumple condena desde 2018 por haber robado el equivalente de hasta $1.000 millones del erario público, incluso a costa de cambiar la quimioterapia de los niños por agua en los hospitales públicos. A muchos gobiernos estatales y sobre todo municipales se les hace muy sencillo usar a su policía para acosar, secuestrar e incluso asesinar a periodistas, además de ambientalistas y activistas por los derechos humanos en general. No podemos olvidar que incluso el exsecretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, uno de los grandes estrategas de la guerra contra el narco, está ahora en prisión preventiva en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y de crimen organizado. Si eso podía ser todo un secretario de gobierno, ¿qué no puede ser el jefe de la policía de cualquier municipio remoto donde nadie va a hacer preguntas? Pero en realidad el caso de García Luna es excepcional. La corrupción es mayor en los estamentos más locales del gobierno y se reduce cuando llega a las altas esferas, especialmente del gobierno federal. Así, el ejército mexicano es menos corrupto que la Guardia Nacional, creada en 2019, y esta es menos corrupta que la Policía Federal, que a su vez es menos corrupta que las policías estatales, y así sucesivamente y con todo. Allí donde menos llega el Estado, más permea la delincuencia. ¿Y a todo esto qué hace el Estado para combatir estos crímenes? Pues francamente poco. Según Artículo 19, la impunidad en los asesinatos de periodistas en México es del 99%. No es que no haya detenidos, e incluso condenados, pero normalmente la Fiscalía y la Justicia se limitan a arrestar y encarcelar a los sicarios. Los autores intelectuales casi siempre se libran, porque raramente se les investiga. Yo puedo entender que es increíblemente difícil investigar la autoría intelectual cuando el crimen viene del narco, pero tiene menos justificación cuando hay sospechas de que la autoría intelectual viene de órganos de gobierno. Y voy a poner el ejemplo de Lourdes Maldonado, asesinada de un disparo en la cabeza el 23 de enero de 2022 en Tijuana, Baja California. Lourdes trabajaba en temas de corrupción y estaba en juicio desde hace casi una década con la cadena Primer Sistema de Noticias, así se llama.
Ella demandó a la empresa por despido injustificado y por deberle dinero. En marzo de 2019, Lourdes acudió a una de las mañaneras de López Obrador porque temía por su vida. Y es que resulta que la cadena era propiedad de Jaime Bonilla, antes senador y entonces postulante a las elecciones para gobernador de Baja California por el partido oficialista Morena. Y ganó. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya usted me entiende, amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle a su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor. Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana, contra este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente. Muchas gracias. Sí, mira, sobre lo último, le voy a pedir a Jesús Ramírez, que es el coordinador de comunicación social, que te atienda, que te apoyen para que se pida justicia, que no haya influyentismo, que se actúe en el marco de la ley. Lourdes fue asesinada 2 días después de que la justicia le diera la razón y ordenara incluso un embargo mercantil contra la cadena. Bonilla ya no es gobernador y desde luego no hay ahora mismo ninguna evidencia que lo relacione con el crimen. Pero tampoco nadie en el gobierno ni en la fiscalía ha dicho que vayan a investigar si puede haber algún vínculo. La policía se ha limitado a arrestar a 3 presuntos sicarios y a partir de ahí se lava las manos. Y en cuanto a la prevención de los asesinatos, la situación tampoco es mucho mejor. En 2012, el gobierno y el Congreso crearon el llamado Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Pero me atrevería a decir que no sirve para nada. Cuando un activista o periodista comienza a recibir amenazas, puede ingresar en el mecanismo de protección, pero esta protección es a veces ineficaz y a veces directamente inexistente. Incluye cosas como que policías hagan rondas por los alrededores de las casas particulares o darles un dispositivo para que estas personas tengan línea directa con la policía, lo que en México se llama un botón de pánico. En el mejor de los casos, esto no sirve. En los peores, sirve para que agentes corruptos coludidos con quienes quieren matarlos tengan acceso directo a su ubicación y a sus casas. Todo esto no lo digo solo yo. Durante la concentración contra la ola de violencia celebrada el 26 de enero frente a la Secretaría de Gobernación en Ciudad de México, yo escuché cómo periodistas que están dentro de ese mecanismo de protección denunciaban esta situación. Periodistas que tuvieron que huir de sus estados para refugiarse en la capital en un intento de sentirse un poco más seguros. En otras ocasiones, a los periodistas que están dentro del mecanismo de protección se les dan chalecos antibalas o incluso se les asignan guardaespaldas, lo cual no está mal. El problema es que los guardaespaldas no están todo el día. A Lourdes la mataron después de que sus guardaespaldas terminaran su jornada laboral. Así de sencillo. Entonces, ¿qué más se puede hacer? ¿Hay alguna solución a toda esta ola de violencia? Pues es extremadamente complejo, no hay solución específica, ni mucho menos solución sencilla para frenar los asesinatos de periodistas, de activistas o de mujeres, porque este video no habla de ello, pero no me olvido de los feminicidios. En México matan a 10 mujeres al día. El presidente López Obrador llegó al gobierno prometiendo que con él habría abrazos, no balazos. Y prometía que devolvería a todos los militares a sus cuarteles. Sin embargo, a los pocos meses de su mandato se dio cuenta de que nada de esto era viable y comenzó a desplegar a la recién creada Guardia Nacional, que es casi como el ejército, por todo el país. Pero es cierto que este gobierno ha intentado comenzar otras estrategias que creo que sí se aproximan más a lo que puede ser una solución a largo plazo: combatir el problema de raíz.
Para erradicar la violencia y la corrupción es absolutamente necesario comenzar por combatir la pobreza. La falta de oportunidades es el alimento perfecto del narco, que sabe que cualquier adolescente en un pueblo remoto ve mejores perspectivas de vida en el crimen organizado que en el trabajo honrado, incluso aunque sea consciente de los riesgos que ello comporta. El gobierno actual ha lanzado algunas iniciativas para combatir la pobreza, pero el problema es que estas iniciativas hasta ahora se han llevado a cabo de manera bastante torpe. Me refiero sobre todo a uno de los programas que yo creo que era más interesante cuando se anunció, el llamado Sembrando Vidas. La idea era subsidiar cultivos legales en zonas donde el crimen organizado estaba tomando la delantera para que los campesinos cultivasen, por ejemplo, amapola, o también para recuperar terrenos en desuso para aportar nuevas oportunidades de ingreso en las comunidades más desprotegidas ante el narco. Pero las buenas intenciones se fueron por el caño porque el gobierno no implementó los mecanismos necesarios para asegurar que los fondos se distribuyeran de forma justa, y la gran mayoría terminaron en manos de grandes lugartenientes. En ocasiones estos llegaron a destruir sus sembradíos para pedir el subsidio y entonces replantar de nuevo. Cuando se le cuestionó a López Obrador sobre esto, dijo que todo eran calumnias de la prensa opositora. Pero a pesar del fiasco de Sembrando Vidas, creo que este es el camino correcto. Aunque se necesite al Ejército y a la Guardia Nacional combatiendo al crimen organizado sobre el terreno, se necesita impulsar un cambio desde abajo. Otras posibles soluciones son quizás algo más sencillas. Por ejemplo, subir los sueldos de los policías peor pagados, que suelen ser precisamente los estatales y municipales. La idea es que como mayor sea el sueldo, menor será la necesidad de buscar sobornos o cosas peores para que alcance el dinero para vivir. Y ahora que menciono la necesidad, quiero hacer un último apunte para ir terminando, que es que esta necesidad también nos lleva a muchos periodistas, como a tantas personas en México, a buscar trabajitos paralelos para complementar los ingresos, por supuesto, a costa de nuestra salud física y emocional. Aunque, desde luego, el desgaste de sumar horas de trabajo no es nada comparado con el desgaste de vivir con el miedo permanente a ser el siguiente nombre y el enésimo número en una lista interminable de asesinatos. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos pronto.